Bueno, mi querida, bella y hermosa familia, nuevamente en otra presentación más. Verdaderamente, para mí la temática del día de hoy es verdaderamente hablar de la desigualdad. Sí, señores y señoritas, damas y caballeros, la desigualdad que se vive. Bueno, no solamente aquí en Colombia. En este momento, pues voy a enfocarme de aquí de mi país, de Colombia, pero podemos hablar de otros países latinos, incluso europeos y demás, donde realmente la desigualdad reina. Y aquí en Colombia, verdaderamente no es ajena a la realidad de esa situación, donde lastimosamente gobierno tras gobierno que ingresa al poder, quieren ya verdaderamente llamar a una reforma tributaria para de una u otra manera ellos supuestamente decir y llamar de que van a hacer un cambio que le beneficie al pueblo. Pero cuando nosotros vemos el trasfondo de ese tipo de decisiones, podemos darnos cuenta de que no es ningún tipo de beneficio para las personas más humildes y las clases bajas. Es antes un beneficio para que el poder y el imperio de riquezas tanto del gobierno entrante como de personas adineradas de un país se fortalezca. Y prácticamente los que estamos abajo, los de sectores más vulnerables, los de clase media y baja, terminemos pagando prácticamente mediante nuestros impuestos ese tipo de reformas tributarias, entre algunas otras reformas. Y verdaderamente para este año, verdaderamente se ha visto muy afectado el bolsillo de las personas más humildes de Colombia. El señor Sarmiento Angulo, una persona muy distinguida, de la que se ha hablado mucho durante muchos años aquí en Colombia, verdaderamente es el que se ha encargado de atesorar, atesorar y atesorar riqueza. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, póngale muchísima atención porque en el siguiente video van a ver perfectamente cómo lo hizo y cómo lo logró. Posterior a ese video, van a ver uno más en el cual explican y en el cual dan una explicación más profunda sobre este temita de las supuestas reformas tributarias, que dicen que es para beneficiar a las clases bajas y media, pero mentiras que a la final termina siendo una farsa, porque antes es al contrario, es para beneficiar al de arriba y para fortalecer sus mismas riquezas. Esta es la desigualdad que se vive en Colombia y esta es la desigualdad que se tiene que atacar. Bueno, se les quiere, los amo muchísimo, bella y hermosa familia. No olviden compartir el canal para que otras personas también se suscriban. Y vámonos con estos dos videos. Vámonos hasta el final. Es un poco largo, más o menos estamos hablando de 17, 19 minuticos, pero vamos hasta el final. Y termino con el Reino Unido y voy a cruzar el charco para hablar de un país donde los ricos no están muy acostumbrados a pagar demasiado y el mero hecho de plantear una reforma fiscal para corregir esa anomalía enfrenta críticas feroces de los ricos y de los medios que los blindan. Hablo de Colombia y de la reforma fiscal de Gustavo Petro. Antes de explicar en qué consiste, recordemos que las históricas protestas de Colombia del año pasado fueron desencadenadas principalmente por la reforma tributaria de Iván Duque, a la que tuvo que dar marcha atrás luego de días y días de manifestaciones por todo el país. ¿A qué voy con eso? A que evidentemente Colombia viene necesitando una reforma fiscal desde hace tiempo, evidentemente necesita recaudar más. Es el país que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina. El promedio de recaudo de América Latina es de 27,3% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje es de 19,7%. Iván Duque lo quería solucionar cargándolo sobre los hombros de los de siempre, de los nadies, de los pobres. Su proyecto de reforma fiscal establecía mayores impuestos a las clases medias y bajas, así como un cobro de IVA de 19% sobre los servicios públicos. Bueno, la cosa no terminó bien ni para Duque ni para la derecha colombiana, que han acabado en la oposición tras la victoria de Gustavo Petro. Al día siguiente de asumir la presidencia, Petro presentó un nuevo proyecto de reforma fiscal. Su objetivo consiste en recaudar un 1,72% del PIB adicional.
como 5.000 millones de euros anuales más. Es una suma similar a la que proponía la reforma de Duque el año pasado. Ahora adivinen cuál es la diferencia entre estos dos enfoques. Pues digo yo que tratándose de un exguerrillero de ultraizquierda como Petro, estará proponiendo alguna medida bolchevique que llevará a una crisis sin precedentes, ahuyentará las inversiones, asustará a los mercados, no sé, recaudar algo más a ese 1% de los pobres ricos colombianos. Exacto, adivinaste. Estos montos los pretenden sacar de los súper ricos. El sistema tributario colombiano es muy complejo. Lo que está sujeto a impuestos son los salarios y muchos de los súper ricos los tienen bien modestos. Los súper ricos son súper listos también, así que en ocasiones llegaban a tributar menos que un asalariado de clase media. Ahora van a tener que pagar impuestos no salariales sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre los dividendos, donaciones que reciben, etcétera, etcétera. El monto que tendrán que contribuir depende del tamaño del patrimonio. La iniciativa, según sostiene el ministro de Economía, apunta a unas 34.000 personas que no contribuyan lo suficiente. El impuesto salarial también aumentará en un 2% para los que perciben más de 2.400 euros al mes. El aumento del recaudo no solo vendrá de nuevos impuestos, sino también de la eliminación de las exenciones que usan miles de colombianos, sobre todo los más ricos, estos 34.000 personas, para evadir el pago de impuestos. Se eliminarán los 3 días sin IVA establecidos por Duque y se aplicará IVA a productos importados. La reforma se basa en 3 pilares: equidad, eficiencia y progresividad, y su objetivo es reducir la pobreza extrema y la desigualdad. Lo que se recaude será asignado a políticas públicas, a la educación y a la lucha contra el hambre principalmente. El hambre no es un problema menor para Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, en el primer semestre del 2022, un menor de 5 años estaba siendo diagnosticado con desnutrición aguda cada media hora. Más de 160 niños muertos en lo que va del año por desnutrición. Pues una deuda histórica, ¿no?, que tiene el Estado colombiano con su población más vulnerable. De todas formas, supongo que la prensa colombiana, con su espíritu patriótico y su profundo compromiso con el bienestar de su pueblo, habrá aplaudido esta reforma de Petro. Por supuesto, sobre todo si lees a los periodistas afines a ese 1% de los súper ricos de Colombia. El alarmismo es bastante fuerte, que es un cambio hacia la catástrofe económica, que habrá fuga de capitales, que nadie querrá emprender, que no se crearán más trabajos, que en fin, que no es necesaria esta reforma. Los sectores cercanos a Álvaro Uribe convocaron estos días una serie de marchas en contra de la reforma que nos dejaron imágenes entrañables. Hoy 26 de septiembre acompañamos a los ciudadanos en las calles de Bogotá a rechazar las medidas del gobierno Petro. No al debilitamiento de la fuerza pública, no a la reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no a la reforma a las pensiones. Esos recursos son sagrados y el patrimonio de todos los colombianos se respeta. Presentes, Dios y Patria, ¡ajúa! Esto que era Dios y patria. en la calle Núñez de Balboa de Bogotá. Claro. Era esa manifestación. O sea, no a la reforma, no a tocar el patrimonio, no a Petro, no a todo. ¿La revolución cayetana será internacional o no será? Este manifestante defensor de los multimillonarios se llama José Jaime Uzcategui. Se define en Twitter como orgulloso hijo del general Uzcategui. Su padre, Jaime Humberto Uzcategui, se convirtió en el primer general del ejército colombiano condenado por una masacre paramilitar en Mapiripán, que dejó al menos 50 muertos. Lo sentenciaron por secuestro y homicidio agravados. En general, si ves imágenes de protestas contra la reforma tributaria de este año y las comparas con las del año pasado, la diferencia es evidente, como ha dicho Manu, ¿no? ¿Qué calle era? Estos días tenemos a gente marchando, a gente blanca y rica, en contra de que los multimillonarios paguen impuestos. Y como son ellos los que controlan los grandes medios, pues tenemos a los grandes medios también planteando escenarios catastrofistas para Colombia. Hace unos días se ha hecho viral un trozo de una entrevista que dio Gustavo Petro a Caracol TV, en la que tuvo que explicarles a los periodistas en qué consistía la reforma exactamente, porque de las preguntas quedaba evidente que no estaban al tanto a quién afectaba y por qué. Vamos a escucharla. A ver. Presidente, resultados en la economía. Y usted empezó hablando, me pareció interesante, Luis Eduardo, esa frase. Él dice, una cosa es lo que uno quiere y otra la que toca por el tema, la realidad. La restricción presupuestal. Ahí entra en esa ecuación el tema de la reforma tributaria, que ha recibido toda clase de críticas
y genera una cantidad de preguntas. Ustedes con su ministro de Hacienda pues han explicado que necesitan la plata, pero hay mucha incertidumbre, presidente, en el sector privado. Dices, mire, si se pretende mover la economía, ¿cómo se espantan los que están creando empleo y haciendo mover la economía? Hay una encuesta de la esa tesis muy difícil sobre el tema. Esa tesis es una ideología. ¿Quiénes producen el empleo en Colombia? La mitad del empleo se produce por la misma gente. La mitad de la economía colombiana, la economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes, informal, es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos poner los impuestos. Pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces ahí no está el tema, ¿no? Es una ideología, lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir en la tributaria. No van a sufrir fuera de la transparencia misma, no se les sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. Claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos, sobre los más ricos de Colombia. Acabo de leer ahí en España que se va a plantear el impuesto a las grandes fortunas, es lo mismo. En Estados Unidos es lo mismo. Es los más ricos que han amasado unas fortunas inmensas, aquí ni se hable de eso, que ya ni se la gastan ni los bisnietos. Si quisieran gastarse una fortuna diaria, ni los bisnietos se las gastan. Entonces, ¿por qué no un impuesto ahí para arreglar problemas de la gente que es más débil, más pobre? Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Entonces, como nunca se había hecho una reforma tributaria en función de que los que más tienen, más paguen, que es lo que ordena la Constitución, sino que siempre, no, el IVA a la yuca, el IVA a la leche, el IVA a la comida, el IVA al aceite. Es decir, que los que comen, que somos todos, paguen, entre esos más duramente el que menos plata tiene. Como esa era la costumbre en contra de la Constitución, entonces ahora sí, no, qué reforma tributaria tan mala, hay que hacer una marcha. No, señores, los más ricos tienen que pagar más impuestos, porque hay que lograr llevarle la comida al niño pobre y a la niña pobre. Esa es la paz. Pero esa reforma tributaria produce miedo. Uno escucha a la gente en la calle, algunos dicen, esperemos a ver qué pasa en el primer año del gobierno Petro. Otros dicen, no voy a invertir. Otros dicen, me llevo la plata para afuera. Eso pero ¿a dónde se la van a...? Eso de llevarse la plata para afuera, ¿a dónde la vayan a llevar? Aquí a Nueva York. Aquí en Nueva York se paga 2 veces más impuestos que en Bogotá. ¿A dónde se la van a llevar? A Miami. Miami está entrando en una crisis económica profunda. ¿A dónde? A Madrid. En Madrid es donde se está hablando del impuesto a las grandes fortunas. ¿A dónde se la llevan? A Surinam. Y efectivamente, allá donde quieras llevar la plata, el impuesto seguirá siendo mayor que el que tendrás que pagar en Colombia, salvo si es un paraíso fiscal. Sigue Petro en esta entrevista dando clase al periodista explicando que en el mundo actualmente hay miles de millones de personas pasando hambre y en esta crisis que estamos viviendo, Colombia no es el único país que se plantea aplicar impuestos a las grandes fortunas. Y mientras hijos de paramilitares condenados marchan en contra de esa reforma y los grandes medios les siguen la corriente, algunos de los multimillonarios colombianos sí apoyaron el proyecto. 2 personas exactamente de las 34.000 que según el ministro de Economía tiene Colombia. ¿Y quiénes son esos 2 excéntricos? Bueno, una de esas 2 personas es Jaime Gilinski, el tercer hombre más rico del país, cuyo hijo es dueño de la revista Semana. En una entrevista a El País dijo que una reforma fiscal era necesaria para Colombia. Alucinante. Otro, el banquero David Vélez, el segundo súper rico del país, dijo una cosa tan revolucionaria como que el que gana más tiene que pagar más. 2 chiflados que salen en medios como eso, como chiflados. O sea, aquí un nuevo capricho que tienen esos ricos. Apoyar la iniciativa de pagar más y disminuir la desigualdad. Ojalá hubiera más ricos chiflados. Gracias, compañera.
La riqueza en el mundo está tan mal distribuida que solamente 26 multimillonarios tienen el mismo dinero que la mitad de las personas en el planeta. El hombre más rico de Colombia y el número 123 en la lista de los billonarios del mundo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es dueño de un emporio financiero que incluye varios bancos, el fondo de pensiones más grande del país, empresas constructoras, agrícolas y medios de comunicación. Pero ¿cómo llegó este ingeniero civil de la Universidad Nacional a tener una fortuna de 10.3 billones de dólares en un país como Colombia? El tercero más desigual del mundo, que tiene aproximadamente 8 millones de personas en la pobreza extrema? Pues con un poquito de ayuda de sus amigos presidentes. El enriquecimiento de Luis Carlos Sarmiento Angulo comenzó en 1972, cuando en el gobierno de Misael Pastrana se permitió que empresas privadas pudieran hacer préstamos de vivienda a través de la famosa UPAC. Sarmiento, que hasta entonces era constructor, aprovechó este esquema e incursionó en el sector financiero haciendo préstamos de vivienda. Pero en 1994 se hizo una reforma a la UPAC que llevó a que las cuotas de crédito aumentaran de forma dramática. Quienes adquirieron vivienda bajo esta modalidad terminaron pagando hasta el triple del valor inicial del crédito. Como muchos de ellos no pudieron pagarlo, perdieron su casa. En la presidencia de Andrés Pastrana se decretó una emergencia económica y se creó el impuesto 2 por 1000 para salvar a las instituciones financieras del caos creado por la UPAC. Un respiro para su amigo Luis Carlos Sarmiento. Pero devolviéndonos un poco, en el gobierno de César Gaviria, Luis Carlos Sarmiento compró distintas instituciones financieras como el Banco de Comercio, que fusionó con el de Bogotá. Y en el gobierno de Samper compró el Banco Popular, siendo el único proponente. Y es que Sarmiento siempre ha sido amigo del poder. Como lo expuso la revista Semana en el 2009, en los ratos libres también se dedica a ser interlocutor de presidentes. Dice que desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos. Participa en redacción de leyes, se siente orgulloso de que en muchas de ellas haya artículos redactados por él y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país. En el 2002, Sarmiento Angulo le donó a la campaña de Uribe 450 millones de pesos. Para corresponderle, Uribe lo condecoró con la Cruz de Boyacá. Reelegido Uribe, Sarmiento se convirtió en uno de los empresarios más favorecidos con el programa Agroingreso Seguro. Sus empresas lograron beneficiarse con subsidios por más de 12.000 millones de pesos. El tema generó fuertes debates en el Congreso. La Corporación Financiera Colombia, repito, colombianos, recibió 6.000 millones de créditos en el 2007 para 2 negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17.500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Desde la cumbre de UNASUR, en mayo del 2008, el presidente Uribe le había abierto las puertas de la contratación a Odebrecht, en la época, claro, en la que Lula y Chávez eran todavía sus amigos. El único camino para equilibrar esto es una gran inversión brasileña en Colombia. 4 meses antes de entregarle el contrato de la Ruta del Sol 2, el presidente Uribe recibió a Marcelo Odebrecht en Palacio con Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro. En este negocio, una empresa de Sarmiento tendría el 33%. 6 días después de esta reunión en Palacio, Sarmiento, nuevamente agradecido, le dijo a los medios de comunicación que estaría dispuesto a apoyar una tercera reelección de Álvaro Uribe. El presidente Uribe ya está ahí y ya ha demostrado que lo quiere hacer y que lo puede hacer. Un mes y medio después, Uribe le entregó el premio Portafolio a la Vida y Obra. 7 meses antes de que se acabara su segundo periodo, el presidente Uribe cerró con broche de oro su relación con Sarmiento, entregándole el contrato de la Ruta del Sol 2. Como se puede ver, Luis Carlos Sarmiento y su hijo estuvieron en primera fila, codo a codo, con el presidente Corficolombiana, José Elías Melo, y con el presidente de Odebrecht, Luis Bueno. Quien hizo la presentación del contrato fue el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, condenado por la justicia por recibir 6.5 millones de dólares de coima. En las audiencias de Odebrecht se supo que a través del Banco de Bogotá se pagaron los 2.7 millones de dólares del soborno al ministro García que le correspondían al Grupo Aval como socio de la tercera parte del negocio. Al terminar el gobierno de Uribe, Sarmiento tenía una fortuna cercana a los 5.6 billones de dólares. 1 de cada 50 bogotanos vivía en una casa construida por él y 3 de cada 10 pesos que se depositaban en el país lo hacían en alguno de sus bancos. En el primer gobierno de Santos, Sarmiento se posicionó rápidamente. Aprovechando una de las locomotoras de Santos, consiguió que el Ministerio de Vivienda le encargara a su fiduciaria Bogotá el manejo de los 4 billones de subsidios que se entregarían en vivienda.
Eso puso a Fidu Bogotá como la fiduciaria más grande del país. El ministro de Vivienda del gobierno de Santos, Luis Felipe Henao, al salir del ministerio terminó gerenciando el proyecto de Sarmiento de un centro para el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Como Sarmiento siempre encuentra la forma de acercarse al poder, en el segundo mandato de Santos lo hizo a través de su abogado y hombre de confianza, Néstor Humberto Martínez, que terminó de superministro hablándole al oído al presidente. Y fue en esos tiempos cuando se hizo la adición cercana a $1 billón al contrato de Odebrecht Sarmiento para la vía Ocaña-Gamarra. Después de eso, Néstor Humberto Martínez, el hombre de Sarmiento, terminó en la terna de Santos para fiscal. El resto es historia. Tuvieron que pasar años para que el fiscal se declarara impedido en el caso de Odebrecht, en el cual se encuentra involucrada una compañía de Sarmiento. Recordemos también que la señora María Lorena Gutiérrez pasó de ser la superministra, ministra de Comercio y embajadora en Alemania de Santos, a ser la presidenta de Corfi Colombiana de Sarmiento. Con préstamos del Grupo Aval se financió el 66% de la campaña de Duque. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fueron miembros de la Junta Directiva del Banco de Bogotá. Y pues ya sabemos que Uribe se encargará de que Duque le dé a Sarmiento el lugar que se merece en este nuevo gobierno. La habilidad de Sarmiento es tal que todas las ramas del poder le rinden pleitesía. El gobierno le da los contratos, el Congreso le hace las leyes y el fiscal lo defiende. Y como si esto fuera poco, también es dueño del medio de comunicación más grande del país. Prueba de ello es que compró el Tiempo en el 2012 para lograr un bajo perfil y aparecer solamente en las páginas sociales como el gran filántropo. Mientras el poder económico siga manejando el Estado, Colombia seguirá siendo un país injusto y desigual. Como lo estableció la revista Semana, el magnate se mete hasta en lo más elemental, sobre todo en los temas de construcción que siguen siendo su pasión. La revista afirmó que Sarmiento tiene la teoría de que la clave de delegar es también saber supervisar. La pregunta que todo el mundo se hace entonces es si Sarmiento, que se autodenomina como un excelente supervisor, nunca supo que desde su banco salieron $2.7 millones para pagarle la coima al ex viceministro García. La historia lo dirá, o tal vez no.